Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a tratar el tema de análisis de sobrevida, que es uno de los ensayos que normalmente se corren en el laboratorio de bioseguridad animal y que nos sirve no solamente para determinar en qué momento ocurre la muerte de diferentes grupos de animales, sino una serie de características adicionales que pueden ayudarnos a aportar más valor a nuestros datos. Así que vamos a comenzar. Comenzaremos hablando sobre una de las cosas que se hablan mucho en ciencias médicas y es sobre la diferencia con las ciencias biológicas o las ciencias exactas, en las cuales siempre tenemos a una causa, tenemos un efecto y invariablemente tenemos esa relación. En ciencias médicas normalmente de lo que se habla es de los elementos de exposición y de evento. Y no, generalmente no podemos asociar directamente que la exposición a un factor generará un evento. Entonces, ¿qué es una exposición? Una exposición es cuando un individuo de nuestro universo de animales o nuestro universo de sujetos están en contacto con un agente causal. Y esto puede ser una gran variedad de cosas a las cuales se puede exponer. Puede ser un tratamiento, puede ser un fármaco al que lo estamos exponiendo, puede ser una terapia diferente o puede ser un agente infeccioso, el cual puede generar esta exposición. Entonces, esta exposición puede o no generar un evento. Y un evento se define como un desenlace físico, mecánico, biológico, químico, que nosotros podemos caracterizar y definir muy concretamente y que, por ejemplo, podemos hablar de presencia de un síntoma, puede ser un evento, la ausencia de una enfermedad después de un tratamiento puede ser un evento que puede desarrollarse, la presencia o ausencia de un marcador subrogado, por ejemplo, la muerte es un evento que puede ocurrir después de una exposición o la conversión de un estatus, por ejemplo, de cero, de la cero conversión o producción de anticuerpos puede ser un evento de interés. Entonces tenemos estos dos elementos, una exposición y un evento. Y normalmente sabremos si ocurre o no ocurre, pero está todo este espectro de posibilidades de que ocurra o no en ciencias médicas. De manera que cuando estamos hablando del seguimiento de la exposición y del evento, podemos tener, por ejemplo, el caso del tabaquismo, en el cual sabemos que existe cierta relación entre tabaquismo y el desarrollo de cáncer de pulmón. Hay personas que están expuestas al humo de tabaco y en las cuales no se documenta el evento, es decir, en ningún momento de su vida generan el cáncer de pulmón. Es una de las posibilidades. Otra posibilidad es personas que no tienen la exposición, pero que generan el evento, que no están expuestas al humo de tabaco, pero que en algún momento de su vida generan cáncer de pulmón. Y están, por supuesto, las personas que están expuestas al humo de tabaco y además generan el evento. Pero también hay un grupo de personas que no están expuestas al tabaquismo o al humo de tabaco y tampoco generan cáncer de pulmón. Entonces, existen estos cuatro desenlaces o estas cuatro rutas entre la exposición y el evento que pueden ocurrir en el seguimiento de una exposición y un evento en ciencias médicas. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre la exposición y el evento? Por ejemplo, seguramente ustedes han leído algún artículo, alguna noticia donde dicen, bueno, los pacientes con cierto número de años de tabaquismo tienen más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. O, por ejemplo, los pacientes diabéticos, después de tanto tiempo de cronicidad de la enfermedad, suelen generar también defectos en el control de la presión arterial. Entonces, en ciencias médicas es muy importante conocer cuánto tiempo pasa entre que sucede la exposición y que sucede el evento. La respuesta a esta pregunta, cuánto tiempo pasa entre que sucede la exposición y el evento, nos la da el análisis de sobrevida o de sobrevivencia. Este análisis de sobrevivencia lo que hace es determinar justo ese tiempo que transcurre entre la exposición y el evento, si es que el evento ocurre en los individuos que este ocurre. Entonces, el análisis de sobrevivencia debe ser un análisis en el cual nos debemos centrar en los dos elementos que les comento, tanto en la exposición, conocer bien la exposición y tener bien caracterizado el evento. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de sobrevivencia, debemos de tener muy bien definidos cuáles son las características tanto de la exposición como del evento, de manera que podamos decidir si un individuo estuvo expuesto a un factor o no, y si un individuo ha generado el evento o no.
En este tipo de análisis no existen, digamos, las medias tintas o no existen las casi cumple con la exposición o casi cumple con el evento, simplemente cumple o no cumple con el evento. Por ejemplo, una definición incorrecta de un evento sería describirlo como cero conversión de postvacunación y simplemente decir que es el tiempo en el cual aparecen anticuerpos. Es un criterio que puede ser amplio y en el cual podrían entrar muchos elementos o individuos a cumplir con ese evento. De manera más correcta, podríamos definir ese evento de seroconversión postvacunación, definiendo cuál es el tiempo en el que aparecen los anticuerpos, además con una demostración previa de ausencia de anticuerpos contra el agente específico y también definiendo esos límites cuantitativos que nos permiten caracterizar tanto la avidez como la afinidad de los anticuerpos. Entonces, definiendo esos límites, podremos tener un evento bien caracterizado y una situación en la cual podremos definir concretamente cuándo ocurre la exposición o el evento. ¿Por qué viene a colación este tema del análisis de sobrevida? Bueno, porque generalmente lo entendemos como el tiempo que viven ciertos animales después de una infección, por ejemplo, o después de la exposición a algún factor o agente patógeno. Sin embargo, este tema, aunque se llama análisis de sobrevida, es un poco más amplio y lo vamos a ver más adelante. Este tiempo que sucede entre que ocurre la exposición y el evento lo llamamos tiempo de sobrevida, independientemente de cuál sea el evento o cuál sea el factor de exposición. Es decir, no necesariamente tenemos que hablar de la muerte para hablar de tiempo de sobrevida, sino que podemos hablar de un evento bien caracterizado y llamarlo tiempo de sobrevida en el contexto de este análisis. Entonces, cuando queremos hacer un análisis de este tipo, tenemos que determinar muy bien cuál es ese tiempo de observación, en qué momento, entre qué momentos, fecha de inicio y final, voy a estar observando la ocurrencia de la exposición y del evento y, digamos, tenerlo muy concretamente definido. En segundo lugar, describir cuándo se cumple la condición del evento y cuándo se cumple la condición de que no ocurre este evento. Por último, hay que someter a observación todos los individuos que hemos seleccionado para observar si existe la presencia o no de este evento. Entonces, en el laboratorio, normalmente los factores a los que están expuestos esos animales, pues son las infecciones o los tratamientos. Entonces, el evento que podemos seguir después de la exposición de infección por Mycobacterium no nada más es la muerte. Por ejemplo, podríamos determinar el tiempo a partir de la exposición, a partir de la infección con MTB, el tiempo en el que empieza el aumento exponencial de la carga bacilar y determinar ese momento en cada grupo de nuestros ratones. ¿En qué momento comienzan a aparecer los síntomas del daño pulmonar? Tanto físicos como, digamos, detectables por alguna prueba de laboratorio. ¿En qué momento después de la infección comienza la disminución? Hasta un 20% del peso corporal puede ser un evento que podemos seguir. ¿En qué momento aparecen los anticuerpos contra MTB, por ejemplo? ¿En qué momento se expresa un gen en específico después de la infección? Y por supuesto el que normalmente seguimos, ¿en qué momento mueren a causa de la infección después de esta exposición? A raíz de un tratamiento, por ejemplo, el factor de exposición sea un tratamiento, podemos quizá seguir el tiempo en el cual se reduce la carga bacilar de manera significativa o en qué tiempo logramos la remisión de síntomas si es que se logra. Entonces, en el laboratorio donde trabajamos normalmente, siempre ocurre la exposición. No es como el ejemplo que les di del tabaquismo, donde en algunos casos no ocurre, pues en este caso todos los ratones están expuestos tanto a la infección como a un tratamiento y sabemos en qué momento ocurre esa exposición. Entonces, nos queda determinar en qué momento ocurre la muerte, la seroconversión, en qué momento ocurre la aparición de anticuerpos, por ejemplo, y es el objetivo normal de nuestros ensayos de sobrevida. Entonces, tengan en cuenta que no nada más el hecho de seguir el tiempo de muerte es algo que podemos seguir con un análisis de sobrevida. Cualquier estatus que implique un antes y un después y poderlo ubicar en un tiempo en específico nos va a ayudar a interpretarlo un análisis de sobrevida. Un ejemplo, la vacunación, por ejemplo, tenemos dos grupos aquí. Tenemos una cepa, digamos, patógena, virulenta, y una cepa atenuada. Entonces, normalmente lo que buscaremos es demostrar que una cepa atenuada aumentará el tiempo de sobrevida
o el riesgo de muerte será menor después de su aplicación que con una cepa virulenta. En este caso, lo que estaremos buscando pues es que el tiempo de sobrevida sea mayor en el caso de la cepa atenuada y menor en el caso de la cepa virulenta. Por el contrario, en una infección en ratones sin tratamiento podrían tener una mayor proporción, un mayor riesgo de muerte que ratones con tratamiento. Entonces, dependiendo del objetivo que vayamos persiguiendo, podremos demostrar una cosa o la otra. Entonces, ¿cómo debemos nosotros realizar un análisis o un registro de la sobrevida de nuestros individuos después de exponerlos a un factor? En este caso, una infección o un tratamiento. Entonces, hay que registrar el desenlace y hay que registrar el tiempo en el que ocurrió este desenlace. Entonces, en el análisis de sobrevida solamente habrá dos tipos de desenlaces. El desenlace propiamente dicho, es decir, la ocurrencia del evento que estamos siguiendo, o la censura de los datos, es decir, que no sepamos si ocurre o no el desenlace. Entonces, por ejemplo, en el caso de una infección por Mycobacterium, el objetivo de revisar el análisis de sobrevida es determinar cuánto tiempo pasa entre la exposición, la infección por Mycobacterium y la muerte asociada a la infección por Mycobacterium. Entonces, en este caso, el evento debe estar muy bien definido como la muerte a causa de la infección por Mycobacterium. Entonces, en los casos en los cuales sepamos que ocurre una muerte por causa de Mycobacterium o en los casos en los que hagamos un sacrificio por punto final humanitario, en los que sepamos que la muerte probable que ocurrirá después será por Mycobacterium, le asignaremos un valor de 1 a ese dato. Entonces registraremos la fecha, por ejemplo, 20 de marzo de 2021 y asignaremos un 1 como la ocurrencia del evento en un grupo en particular. Entonces, ese individuo que salió del estudio salió con la ocurrencia del evento. Por otro lado, si no sabemos, bueno, en primer lugar, si no ocurre la muerte en el periodo de observación o si ocurre la muerte del individuo, pero no estamos seguros que sea por MTB o no sabemos si ocurrió la muerte, resulta que perdimos por alguna causa el seguimiento de ese individuo o hicimos un sacrificio por punto final humanitario por una razón que no tiene que ver completamente con el progreso de la tuberculosis o estamos haciendo sacrificios en un tiempo que ya teníamos predeterminado. En esos casos, consideramos estos datos como datos censurados, es decir, los individuos están saliendo del estudio, ya no siguen en observación porque ocurre una pérdida de su seguimiento, pero no necesariamente es porque murieron por MTB. En este caso los conocemos como datos censurados. Cuando ocurren estas características, asignamos un cero a el individuo. Entonces, repito, cuando el individuo le ocurre el evento, en este caso la muerte por Mycobacterium tuberculosis, asignamos un 1, es decir, ocurrió el evento. Cuando no sabemos, cuando ocurren factores que no nos permiten determinar que ocurrió por esa característica, pues entonces asignaremos un dato censurado. Y esto es muy importante reconocerlo en un análisis de sobrevivencia. No se vale incluir datos de animales que no murieron por TB en un análisis de sobrevida. Hay que diferenciar cuáles sí ocurrieron por la TB y cuáles no están ocurriendo por esta causa. Entonces, en este ejemplo les estoy mostrando un registro, un ejemplo de un registro, en el cual en la primera columna ustedes ven el tiempo transcurrido desde la infección. Tengo aquí 4 grupos de diferentes individuos y fíjense ustedes que en el grupo 1, en el día 15, hubo un evento, un ratón que murió por tuberculosis. En el día 21, igual, murió un ratón por tuberculosis. En el día 25 murió alguno o salió del estudio, pero no es propiamente por MTB o por la causa que estamos nosotros estudiando. En el día 33 igual. En el grupo 2, por otro lado, el día 21 murió uno por causa de TB. El día 25 alguno salió del estudio porque cualquier otro motivo. El día 33 hubo una muerte y el día 48 ya hubo una pérdida, pero es un dato censurado, no ocurrió por el factor que estamos estudiando. En el grupo 3, igual, el día 15, perdimos un ratón, pero no necesariamente fue por la causa
que nosotros estamos siguiendo. En cambio, en los días 25, 33 y 60 ocurrieron muertes asociadas a la infección. Entonces, de esta manera se vería un registro de 3 grupos. Ahora fíjense ustedes el grupo número 4, en el cual tenemos el día 60 repetido 4 veces y tenemos pérdidas de 4 elementos de ese grupo, pero ninguna es por causa de MTB. Entonces, ¿qué puede ser esto? Puede ser un tiempo de sacrificio en el día 60, en el cual sacrificaron 4 ratones de ese grupo, pero ninguno de ellos murió realmente por la infección. Entonces, en esta tabla, en este tabular, veremos cuáles animales y cuántos murieron por cada tiempo de infección en cada uno de los grupos. Y con esta tabla podremos nosotros contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue el periodo de observación de todo el estudio? Ese periodo de observación pues es el tiempo máximo en el cual tenemos el registro, en este caso son 60 días. ¿Cuántos individuos realmente murieron por TB en el grupo 1? Pues tenemos dos ratones, uno en el día 15 y uno en el día 21 que realmente murieron por TB. ¿Cuántos datos censurados hubo en el grupo 2? Tenemos dos, uno en el día 25 y uno en el día 48. ¿Cuántos ratones murieron por esta causa de tuberculosis en el grupo 4? La respuesta es ninguno. Perdimos 4 en el día 60, pero es un dato censurado y no corresponde pues a la causa que nosotros estamos evaluando. Entonces, importantísimo definir cuándo ocurrió por este evento, por la causa que estamos siguiendo y cuándo no ocurrió. Entonces, la pregunta después de hacer este registro en nuestras bitácoras es, ¿cuánto tiempo pasa para que cada uno de los grupos ocurra la muerte en promedio? Entonces, viendo estos datos, no nos daremos cuenta, entonces vamos a utilizar una herramienta estadística para hacerlo más visible. Entonces, conceptos fundamentales que les digo, el caso o el evento, pues son aquellos en los que realmente estamos certeros de que ocurrió por la causa que estamos estudiando. Y en cada punto o en cada tiempo a lo largo del estudio, nuestros individuos tienen tanto una probabilidad de que les ocurra el evento como una probabilidad de que no les ocurra el evento. Entonces, en cada punto tendremos a ciertos animales que se encuentran en riesgo de morir, cierta cantidad de animales que efectivamente morirán y algunos otros que seguirán hasta el siguiente periodo o al siguiente tiempo de observación sin morir. Entonces, en cada punto de nuestra observación, de nuestro periodo del análisis de sobrevida, tendremos estos conceptos constantemente jugando esa probabilidad de los individuos de cada uno de los grupos de morir o de sobrevivir. Y esos son conceptos fundamentales e importantes entender para el análisis de sobrevida que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar ese tiempo de sobrevida, ese tiempo que pasa entre que ocurre la exposición y el evento? Entonces, tenemos dos métodos. El primer método se llama método de la tabla de mortalidad y este es muy utilizado en los ensayos clínicos porque normalmente tenemos más de 50 individuos por grupo. En el caso de los estudios preclínicos que llevamos a cabo en el laboratorio, generalmente utilizaremos el segundo método, el método de Kaplan-Meier, donde tendremos que asegurarnos de que nuestra muestra es menor a 50 individuos por grupo. Entonces, este método de Kaplan-Meier, ¿qué es lo que hace? Estima cuál es la probabilidad de los individuos de cada uno de los grupos de sobrevivir a un tiempo en específico. ¿Cuál es la probabilidad de un ratón, por ejemplo, a los 3 meses post-infección de seguir vivo en el estudio? Y por tanto, ¿cuál será la probabilidad de muerte? Entonces, este método de Kaplan-Meier estima esa probabilidad. Es un método que se considera no paramétrico debido a que como tal nuestra variable es una variable que no se va a distribuir normalmente desde el punto de vista en el que algunos morirán, algunos no morirán por la causa, entonces ahí tendremos la falta de la distribución normal. Entonces, basado en esos tiempos de observación, el método de Kaplan-Meier justo va a decir, va a contestar a la pregunta, ¿cuál es esa probabilidad de estar vivo si estoy en un grupo de estudio en un tiempo en particular? Ese es el método de Kaplan-Meier. El método de Kaplan-Meier lo que hace es graficar esta probabilidad justo de estar vivo en el tiempo a partir del inicio del estudio hasta el final de la observación. Ahora, fíjense ustedes que esta función de supervivencia, que así se conoce, la probabilidad de estar vivo en un tiempo también significa la probabilidad de que el evento no ocurra. Entonces, mi probabilidad de estar vivo en un momento, por ejemplo, a 18 meses
de ocurrido la exposición o la infección, es la misma cantidad que la probabilidad de que no me muera, de que no muera en el periodo de observación hasta los 18 meses. Entonces, este método de Kaplan-Meier justo va a hacer la definición por intervalos y va a graficar cada vez que baja un cierto porcentaje, pues significa que en ese punto se perdió un individuo que representaba un cierto porcentaje de la población y llega al siguiente escalón. Entonces, encontraremos los datos censurados donde no sabemos si realmente ocurrió la muerte por el evento, pues como estas barras o estas pequeñas indicaciones sobre la línea que no afectan el comportamiento de la gráfica de Kaplan-Meier, pero que es importante colocarlos ahí. Entonces, esta función de sobrevivencia o supervivencia de Kaplan-Meier va a graficar esta probabilidad que va a ir disminuyendo en el tiempo, es decir, a medida que pase más tiempo, mi probabilidad de seguir vivo después de una infección es cada vez menor. Y el parámetro más importante de este método de Kaplan-Meier se llama el median survival time o el tiempo mediano de sobrevida, si lo tradujéramos a español. Este parámetro es el punto en el cual la probabilidad de estar vivo en el estudio es de 50%, o lo que es lo mismo, la probabilidad de morir y la de vivir es exactamente la misma. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí a partir del 50% de probabilidad se proyecta una línea recta hasta donde cruza con nuestro gráfico de Kaplan-Meier y bajamos con una flecha alrededor de los quizá 19 meses. Este tiempo se conoce como tiempo de sobrevida medio o mediano y es un parámetro importante a caracterizar dentro de cada uno de nuestros grupos. Entonces, ese es el concepto del MST. Vamos a hacer un ejemplo de Kaplan-Meier y vamos a caracterizarlo como justo el tiempo en el cual ocurre una presentación de síntomas después de una infección con Mycobacterium. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo ocurre entre que exponemos a los ratones a una infección y que se comienzan a presentar los síntomas de la infección en los ratones? Entonces, la exposición, en este caso, es la infección. El evento es una generación de síntomas que podemos caracterizar o subcaracterizar de manera muy detallada. Y el método de Kaplan-Meier lo que nos va a decir es cuál es la probabilidad en un cierto tiempo de no tener los síntomas. En este caso no estamos hablando de un tiempo de muerte, estamos hablando de una presentación de síntomas. Entonces, si la función de sobrevida grafica la probabilidad de estar vivo en un momento, o sea, que no me ocurre el evento, en este caso, el método de Kaplan-Meier va a graficar la probabilidad de que no me ocurra tener síntomas. Entonces, recuerden ustedes justo que Kaplan-Meier va a representar esa probabilidad de sobrevivir o de que no ocurra el evento. Entonces, vamos hacia allá. Tengo aquí el ejemplo en Prisma cargado. Recuerden que para, en este caso, hacer la comparación del gráfico, tendremos que tener configurado como una tabla de sobrevida. Entonces, vamos a compartir esta pantalla. Listo. Entonces, tengo aquí mi Prisma. Entonces, tengo acá el seguimiento en mi tabla de Prisma. En este caso, tenemos una columna que se llama X. En este caso, la columna X nos va a indicar el tiempo en el cual está ocurriendo un evento o un dato censurado y en este caso si está ocurriendo o no, como veníamos haciendo en el registro. En este caso, por ejemplo, veremos que en el primer mes tenemos un ratón con síntomas y tenemos una serie de ratones que generaron síntomas en ese primer mes. En el segundo mes tenemos otra cantidad de ratones que presentaron síntomas. En el cuarto mes tenemos una cantidad más grande y así hasta el sexto mes, donde tenemos varios ratones que generaron síntomas y algunos otros que llegando hasta ese sexto mes no generaron ningún síntoma asociado a la TB. Entonces vamos a graficar, a obtener nuestra gráfica de Kaplan-Meier. Vamos a dar clic acá en nuevo. Vamos a decirle gráfica de los datos existentes y automáticamente nos va a seleccionar la tabla en la que estamos, que es la de los síntomas de TB. Entonces tenemos varios tipos de gráficas de sobrevida. En este caso, la que yo recomiendo es la gráfica escalonada, en la cual mostremos los porcentajes de la sobrevida y vamos a mostrar solamente los datos que estén censurados para ubicarlos en el gráfico. Vamos a ponerle en crear. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos el tiempo en meses
de cada uno de los seguimientos hasta los 6 meses y tenemos una probabilidad de sobrevivencia. Ya dijimos que en este caso esta probabilidad representa la probabilidad de que no tenga síntomas. Entonces, al inicio del tiempo tengo yo un 100% de probabilidad de no tener síntomas, es decir, estaré sano. A medida que avanzo en el tiempo, mi probabilidad de no tener síntomas de TB va disminuyendo hasta que mi probabilidad es menor al 25%. Entonces, en este gráfico de Kaplan-Meier es importante identificar este punto de median survival time, que en este caso va a ser el tiempo medio de generación de síntomas. Vamos a proyectar una línea a partir del 50 y vamos a darnos cuenta que el median survival time de la presentación de síntomas de tuberculosis en estos ratones infectados será de 4 meses. Gráficamente lo veremos de esta manera. Proyectamos nuestra línea a partir del 50 donde cruza con la gráfica y bajamos hasta el mes 4. De esta manera diremos que el median survival time para no tener síntomas es de 4 meses. Por otro lado, el Prisma nos ofrece diferentes vistas de estos gráficos de sobrevida. Vamos a hacer doble clic acá y vamos a decirle que queremos cambiar el tipo de gráfico. Tenemos un gráfico, en este caso, les digo, estamos graficando la probabilidad de de no tener los síntomas, pero también podemos tener la probabilidad de sí tener los síntomas, que en el tiempo irá creciendo. Y esto está representado por estas gráficas escalonadas. Vamos a dar clic en la última para mostrarlo. Fíjese cómo cambia el título del eje. Dice ahora probabilidad de muerte, de que ocurra el evento. En este caso es la probabilidad de tener síntomas. Entonces, al inicio del tiempo, tengo 0% de probabilidad de tener síntomas. Y al final de los 6 meses de observación, la probabilidad de tener síntomas es arriba del 80%. Este es otro tipo de vista de el riesgo como tal. Y en este caso hacemos exactamente lo mismo. Vamos a proyectar la línea a partir del 50 y la vamos a bajar. Vamos a concluir que el tiempo medio para tener una probabilidad de tener síntomas también es de 4 meses. Entonces, esto lo debemos hacer con cada una de las gráficas que generemos de sobrevida y es un ejercicio individual, no comparativo, únicamente en el cual obtendremos por cada uno de nuestros grupos o cada una de nuestras líneas que vamos a estar siguiendo ese median survival time que nos va a caracterizar a ese grupo para desarrollar el evento que estamos siguiendo. ¿Qué va a pasar si queremos hacer comparación entre los tiempos de sobrevida de diferentes grupos que tenemos de intervención? Puede ser vacunación, puede ser tratamiento, porque queremos comprobar si un tratamiento, una vacuna, va a aumentar ese tiempo de sobrevida o por el contrario lo va a disminuir, si va a haber diferencias entre un grupo, con un grupo control, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer, en primer lugar, pues tomar de base los datos de Kaplan-Meier, nuestras curvas de Kaplan-Meier, para obtener ese tiempo de sobrevida medio para que ocurra ese evento. Y la comparación la vamos a hacer con un test que se llama test del log rank. Ese test del log rank está basado en el test de chi cuadrado, debido a que tenemos solamente dos posibles salidas, es decir, que ocurra el evento o que no ocurra el evento. Recuerden que solo podemos asignar un 1 o un 0 a nuestros individuos. Entonces, ese test de log rank va a ser la comparación entre las curvas utilizando de base ese test de chi cuadrado y va a determinar la probabilidad de que las curvas de sobrevida, las curvas de Kaplan-Meier de cada uno de los grupos, sean o no distintas, sí o no son distintas. Y en segundo lugar, va a determinar un hazard ratio o una proporción de riesgo. Ese es un similar a un cociente entre la velocidad en la cual va a aumentar, perdón, a disminuir esa probabilidad de sobrevida entre una curva y otra. En términos, digamos, más suaves, representa a la velocidad con la que ocurre la presentación del evento en un grupo comparado con otro. Entonces, tendremos esos datos para verificar. Veamos un ejemplo práctico de esto. Entonces, se pretende evaluar la eficacia de una vacuna BCG en un grupo o varios grupos de ratones. Se diseñó un estudio en el cual hay dos grupos de ratones. Tenemos un grupo de ratones vacunados con BCG, un grupo de ratones con la vacuna nueva. Entonces, se pueden someter a una infección después de esta vacunación. Entre los parámetros a evaluar, como parte de los criterios de eficacia de la vacunación, pues está la sobrevida de los ratones y se pretende comparar cuál es ese tiempo en el que ocurre la muerte, en este caso la muerte por tuberculosis, en ellos tras la infección. La pregunta es, ¿son diferentes estos tiempos en el que ocurre la muerte en el grupo control, en un grupo vacunado? Entonces tendremos que construir en primer lugar las curvas de Kaplan-Meier con los datos recogidos
a nivel de laboratorio, determinar si existen diferencias por el método de log-rank y cuál es la diferencia en el ratio de median survival time y, por último, revisar el hazard ratio también con el método de log-rank. Entonces vamos al ejemplo. En este caso tengo acá los datos. Tengo los datos, cómo se introducen los datos. Entonces, en un gráfico como este de sobrevida, tendremos los diferentes grupos. El grupo control y el grupo BCG son los que están incluidos en esta vacunación. Omitiremos el dato de la nueva vacuna. Entonces, en este caso tendremos 10 individuos en el grupo control, 10 individuos en el grupo BCG. Listaremos los 10 ratones del grupo control y los 10 ratones del grupo BCG. A la derecha colocaremos en el renglón de cada uno de los ratones en qué día ocurrió qué. Por ejemplo, en el día 31, un ratón del grupo control murió por TB. Pero hasta el día 90, un ratón fue eliminado, pero no fue por TB. Entonces tenemos las características de los 10 ratones del grupo control. Por otro lado, tendremos el de BCG, que si se fijan ustedes, los datos están en la columna correspondiente de BCG, no en la columna de control, para poder construir las dos gráficas. Entonces tenemos los seguimientos de los 10 ratones, los tiempos a los cuales ocurrió o no, ya sea la pérdida o el evento, que es la muerte. Entonces tenemos datos más variados de este lado. Vamos a solicitar que nos construya el gráfico. Vamos a darle acá en generar nueva gráfica de los datos existentes. Nuevamente nos va a lanzar los tipos de gráfico de sobrevida. Vamos a pedirle que nos haga este gráfico de escalera. Vamos a decir que solo muestre los datos censurados para darnos una idea. Vamos a darle en crear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nos grafica la probabilidad de sobrevida de los individuos de los dos grupos a lo largo del tiempo. O sea, al inicio del tiempo tenemos una probabilidad de sobrevivir del 100%. A partir, un poquito antes del día 40, comienza a disminuir esa probabilidad de estar vivo, sobre todo en el grupo control, que corresponde a estos círculos, y en el grupo BCG, pues lo vemos diferente, ¿no? Lo vemos que no como tal, no vemos cuántos hay vivos o qué cantidad, sino la probabilidad. Para el tiempo 40, por ejemplo, la probabilidad de estar vivo en el grupo BCG es mayor a la probabilidad de estar vivo en el grupo control. Del mismo modo, al día 60, la probabilidad de estar vivo en el grupo BCG es mayor que estar en el grupo control. Entonces ya tenemos nuestros dos gráficos, los gráficos de Kaplan-Meier, que nos van a decir esta probabilidad de sobrevida, y automáticamente al construir este gráfico, Prisma nos va a desarrollar el análisis. No hay que hacer ninguna cosa adicional. Entonces, vamos a ir a la sección de resultados, donde viene este resultado. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra. Pues, en primer lugar, la primera pestaña nos muestra cuántos ratones por cada grupo están en riesgo. Es decir, que hasta ese momento no han muerto, pero que podrían morir en ese punto. Entonces tenemos, por ejemplo, en el día 0, tenemos 10 ratones del grupo control, 10 ratones del grupo BCG, los 10 de cada uno están en riesgo de morir. En el día 31 tenemos igual 10 ratones en el grupo control y ya no tenemos riesgo en el caso de BCG. ¿Hasta dónde encontramos el riesgo en BCG? Hasta el 43, donde comienza a disminuir. Entonces, al final del estudio, quedan 2 ratones en riesgo de morir en el grupo control y 4 ratones en riesgo de morir en el grupo BCG. Es una característica importante porque nos habla del punto final del seguimiento, cuántos ratones todavía quedan sin la aparición del evento o alguna salida adicional. Después viene la pestaña de la comparación de las curvas. Entonces, en este caso viene el test del log-rank, que también lo llaman Mantel-Cox, y viene, como les decía, el valor de chi cuadrado. Además viene justamente el p-valor, que nos va a indicar si existen o no diferencias entre las curvas. Y en este caso nos dice que no hay diferencias entre las curvas. Estadísticamente no hay diferencias entre la curva del grupo BCG del grupo control. Es decir, no hay mayor diferencia. Fíjense ustedes que después viene un test adicional, que en este caso no es el test recomendado, pero es un test que nos recomendarán cuando tengamos más de 50 datos. Después viene la caracterización del tiempo medio de sobrevida. Entonces, el tiempo medio de sobrevida para que ocurra la muerte de los ratones control es de 43 días. El tiempo medio de sobrevida de los ratones BCG es de 90 días.
Y después viene el cociente o el radio del median survival time. Entonces dice aquí, y viene también el recíproco. ¿Qué significa esto? Vamos a dividir 90, que es el median survival time del BCG, entre 43, que es el median survival time del grupo control, o viceversa. Entonces, si hacemos lo segundo, dividir el tiempo de sobrevida del grupo control, 43,50, entre el grupo BCG, tendremos que el radio de sobrevida de los ratones control va a ser 0,4833. Y viene el intervalo de confianza de esta diferencia. Entonces, el intervalo de confianza de esta diferencia nos dice que puede ser de 0,16 hasta 1,442. Es decir, no va a haber diferencias. En este caso, el intervalo de confianza va a cruzar por el 1. No hay diferencia entre el median survival time de un grupo y del otro. Si lo hacemos al revés, si dividimos 90 entre 43,50 nos va a dar este valor, 2,069, es decir, el tiempo medio de sobrevida de los ratones de BCG es 2 veces mayor que el de los ratones control. Sin embargo, vamos a observar otra vez el intervalo de confianza. Viene de 0,6934, en el cual implicaría justamente que es menor el tiempo de sobrevida de BCG hasta 6 veces, 6 veces más el tiempo de sobrevida de los ratones BCG que de los ratones control. Por lo tanto, no hay diferencia entre los grupos entre los grupos como tal, porque ambos intervalos de confianza cruzan por el 1, que es digamos, el resultado central de un cociente, es el 1. Entonces, si tuviéramos un intervalo de confianza de 95% arriba del 1, los dos límites, pues podríamos afirmar que existe ventaja o diferencia entre los median survival time de los diferentes grupos. Después viene este hazard radio, que lo calcula tanto con Mantel-Hassel como con el método de log-rank. Generalmente estos datos van a dar resultados similares. El recomendado en este caso pues es el log-rank. ¿Y qué significa este hazard radio? Este hazard radio es la velocidad con la cual ocurre el evento en un grupo comparado con el otro. ¿Ok? Entonces, en este caso nos muestra ambas comparaciones, es decir, control contra BCG como BCG contra control. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos un hazard radio de 2,053 en el caso de la comparación de los ratones control contra los ratones BCG. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de ocurrencia del evento, en este caso la velocidad de ocurrencia de la muerte, es 2 veces mayor en los ratones control que en los ratones BCG. Eso va a suceder. Y en este caso vemos otra vez el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es de 0,86 hasta 7,32. Nuevamente no es, digamos, significativo esta velocidad 2 veces mayor porque igual puede ser menor por el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué pasa con el otro? 0,39. La velocidad de ocurrencia del evento o de la muerte, en este caso, en el grupo BCG, es casi 60% más lenta que en el caso de los ratones control. Sin embargo, otra vez, no vemos diferencia en el intervalo de confianza porque cruza por el valor de 1. Entonces, son las formas de interpretar. ¿Qué sucedería si tuviera el hazard radio de 2,503 y el intervalo de confianza arriba del 1, tanto el límite inferior como el superior? Podríamos afirmar que existen diferencias. Entonces, en este caso, el resultado de este análisis de log-rank es que no hay diferencias en el tiempo medio de sobrevida, en el riesgo de la producción de la muerte, ni tampoco en la velocidad en la que ocurre la muerte. Aunque aparentemente vemos que la probabilidad sea similar. Entonces, para ayudarnos a diferenciar mejor este dato, vamos a dar doble clic en el gráfico. Vamos a decirle que nos muestre la función de los barras de error de nuestros puntos. Entonces, en cada punto de nuestra gráfica de sobrevida de Kaplan-Meier, podremos verificar el intervalo de confianza de 95% o la desviación estándar. Entonces, vamos a dejar la desviación estándar para que podamos ver. Entonces, vean ustedes que el gráfico pues, es el mismo.
simplemente agregamos los límites de la desviación estándar y vemos que cruzan en la mayoría de los puntos. En la mayoría de los puntos hay un cruce entre la probabilidad de sobrevida de los ratones del grupo control y la probabilidad de sobrevida de los ratones del grupo BCG. Esta es la razón por la cual en el test de log-rank no vemos diferencias, tampoco vemos diferencias en el hazard ratio, ni tampoco vemos diferencias en el comportamiento de la curva. Entonces, cuando tenemos este tipo de comparaciones, es importante no solamente mostrar los datos como tal de la sobrevida, sino mostrar esos intervalos de confianza o esas desviaciones estándar que nos permitan decidir si efectivamente hay diferencias o no entre los grupos, detallar si existen diferencias o no en los median survival times y en los hazard ratio, que son los parámetros más importantes de este análisis. Entonces, la conclusión de este estudio pues es que no había diferencias. Ahora, derivado de este tipo de análisis, es de interés también conocer en qué momento del tiempo de observación es más probable que ocurra el desenlace. O sea, no es lo mismo tener, digamos, un periodo corto o largo en el que tenga una mayor probabilidad de que ocurra el evento, entonces es de mucho interés conocer cuándo, en qué momento tengo mayor riesgo, por ejemplo, si soy fumador, en qué momento después de iniciar a fumar tengo mayor riesgo de generar cáncer de pulmón. Esa es una pregunta interesante que podemos aplicar a varios protocolos. Esto lo hacemos con el método actuarial, no es el método de Kaplan-Meier, es un método que se llama actuarial, en el cual nosotros, en lugar de fijarnos en la función de sobrevida, que era lo que graficaba la función de Kaplan-Meier, vamos a la función de riesgo. ¿Cuál es mi riesgo como individuo, parte de un grupo, de morir, por ejemplo, después de una infección? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función de riesgo en el cual, fíjense ustedes que en la sección vertical tenemos el riesgo. ¿Cómo se calcula ese riesgo? Pues únicamente dividiendo el número de eventos, o en este caso de funciones, entre el número de pacientes que están expuestos en ese momento a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver cómo haríamos un método actuarial para determinar esa probabilidad. Entonces vamos a abrir esta hoja que les tengo aquí preparada. Entonces, fíjense ustedes que el método actuarial es un método en el cual definimos ciertos intervalos de observación. En este caso tenemos una serie de observaciones a diferentes tiempos. Tenemos el mes 0, el mes 2, 4, 6, 8, 10 y 2. Tenemos que anotar cuántos individuos hay al inicio del periodo. Por ejemplo, al inicio del mes 0 tenemos 50 individuos. En ese intervalo, ¿cuál intervalo? El intervalo de 0 a 2 meses, ocurrieron 0 eventos, 0 eventos censurados, por lo tanto al final tendremos 50 individuos en riesgo. Al final de nuestro estudio, de este periodo, tendremos 50 individuos y el riesgo de presentar el desenlace es 0. En el mes número 2, ¿qué sucede? Entran los 50 que entraron en el primer periodo, hubo un evento en ese intervalo, en este caso una muerte, 0 datos censurados, había 50 individuos en riesgo y de eso nos quedaron 49 al final. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo en este caso es la división del número de eventos que ocurrieron en el intervalo entre el número de individuos que estaban expuestos al inicio del periodo. Entonces, en este caso, el riesgo es del 2%. O sea, va incrementando ese riesgo de generar ese evento o de morir. ¿Qué pasa a los 4 meses? Entran 49 individuos, ocurren 8 eventos o 8 muertes en este intervalo. Hay un dato censurado, no sabemos qué ocurrió con ese dato. Había 49 individuos en riesgo en este periodo y nos quedamos al final con 40. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de tener el evento es de 16%. ¿Por qué? Porque 16% es la división de 8 entre 49. Entonces, vamos calculando por cada uno de los tiempos o cada uno de los intervalos de tiempo el riesgo que tenemos de tener el evento, en este caso la muerte. Y obtendremos un gráfico como este, donde en cada uno de los meses vamos a tener una cierta cantidad de riesgo. Entonces, al inicio del estudio tenemos poco riesgo de tener ese evento y a medida que avance el tiempo y hasta los 6 meses tenemos el punto máximo donde tengo más riesgo de morir, por ejemplo, después de una infección. Después en el mes
siguiente, perdón, en el bimestre siguiente, en el mes 8 y en el mes 10, el riesgo es mucho menor. Entonces, este método actuarial nos ayuda a decidir de manera complementaria a lo que hemos hecho con Kaplan-Meier, en qué momento existe el mayor riesgo de muerte o de conversión. Yo recuerdo un comentario que hice para alguna de las compañeras que presentó el seminario y le comenté que justamente podría construir una función de riesgo. ¿En qué momento del tiempo de observación que ella tenía de ratones de latencia tenía el mayor riesgo de expresar esos genes de latencia? ¿Para qué? Para en ese momento determinar que se ha establecido con una mayor tasa de riesgo el modelo de latencia. Entonces, es un análisis complementario al análisis de sobrevida que nos va a decir para este caso, pues, cuál es el riesgo de establecer una infección latente con la expresión de ciertos genes y en qué punto se logra ese máximo riesgo de tener esa infección latente. Entonces, es un análisis que, les repito, logramos a través del método actuarial. Es un método adicional, también es no paramétrico y es un método que nos ayuda también a jugar más con nuestros datos, es decir, sacar el mayor provecho a los datos con los que contamos y que son muy valiosos porque son resultado de intervenciones sobre animales e individuos que están vivos. Entonces, sacarle mayor provecho a esos datos. Entonces, ese método actuarial, pues se trata de eso, de determinar cuál es el momento donde haya una mayor probabilidad de que ocurra ese evento, esa conversión, esa muerte, entonces, en qué momento es en el que sucede. En conclusión, después de ver todo este tema, pues siempre debemos construir nuestros gráficos de Kaplan-Meier. ¿Para qué? Para identificar ese median survival time. Si tenemos varios grupos, haremos nuestra comparación de los grupos con el método de log rank y también tenemos que determinar esa velocidad de ocurrencia del evento con el hazard ratio. Tendremos que graficar nuestras desviaciones estándar sobre nuestros gráficos de Kaplan-Meier y justamente pues a darle una interpretación completa a nuestros datos de sobrevida de los ratones. Y bien, esto ha sido el tema de las funciones de sobrevida. Espero que les haya servido. Dejaré este video cargado en la lista de reproducción de YouTube. Ahí podrán hacer comentarios o si lo prefieren, en la siguiente sesión, que es la última, podremos hacer las aclaraciones que sean pertinentes y necesarias sobre este tema. Muchas gracias por ver este video.